nuevamente la gentileza de Yuris y también de Leonardo por la amable presentación, paso prontamente a compartir lo que va a ser pues el derrotero de nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a identificar en qué consiste la tutela de derechos, cuál es su finalidad, sus características, quiénes son los sujetos legitimados y la importancia además de este mecanismo de garantía de los derechos fundamentales en el marco del desarrollo del proceso penal. Observaremos pues que el proceso penal tiene como propósito reducir el margen de error judicial que puede existir y que podría provocar que se condene a una persona inocente. La tutela de derechos en este escenario va a ser las veces de un mecanismo que buscará pues que a las afectaciones a los derechos fundamentales que podrían acrecentar el margen de error, pues no ocurra, ¿no? O en todo caso esta probabilidad no sea tan elevada. Para esto, entonces, la agenda de la sesión que pongo ante ustedes es la siguiente. Primero trataremos de brindar lo que es una aproximación inicial al tema, luego pasaremos por conversar sobre la tutela de derechos como tal, luego de esto hablaremos de la reforma procesal penal, y seguiremos en el proceso penal y su vinculación con la Constitución, hablaremos también sobre la audiencia de tutela de derechos ya en aspectos específicos, orientado a su alcance, a lo que viene a ser un aspecto importante como la imputación necesaria y otros aspectos denominados pues problemáticos. Muy bien, entonces una aproximación inicial a lo que viene a ser la audiencia de tutela de derechos y su desarrollo durante el marco del proceso penal. A mí me gustaría iniciar ese diálogo indicando algunos aspectos que creo yo son importantes dentro de este contexto. Como ustedes pueden ver ahora mismo en pantalla, he citado un conjunto de artículos, el 71.1 y el 71.2. Y esto en función de lo siguiente. Como sabemos, el artículo 71, numeral 1, así como 71, numeral 2, en nuestro Código Penal regulan lo que viene a ser la tutela de derechos. Concretamente, se establece dentro de este marco normativo que es que el imputado puede hacer valer pues por sí mismo o a través de su defensa técnica los derechos que la Constitución y las leyes le conceden. El Código Procesal Penal, en dicho precepto, señala de forma expresa que entonces una persona involucrada en un proceso penal puede, evidentemente, hacer valer sus derechos, los derechos que son establecidos a nivel constitucional como también a nivel legal. Y esto se puede hacer, según el Código Procesal Penal, desde el inicio de las primeras diligencias preliminares hasta la culminación del proceso. Aquí una primera pregunta, ¿no? ¿Es cierto que una persona involucrada en un proceso penal, materialmente involucrada, tiene que esperar a que se inicie en su contra diligencias preliminares? Quienes litigamos sabemos, por ejemplo, que en ciertos escenarios se realizan los denominados actos previos. Dentro del contexto de actos previos, la persona no podría llevar a cabo actos materiales de defensa. En una detención en flagrancia, por ejemplo, no podría llevar a cabo también actos materiales de defensa hasta antes de que se emita vía comunicación a la Fiscalía la disposición correspondiente al inicio de diligencias preliminares. Bueno, con todo, sabemos que el Código Procesal Penal sí que establece la tutela de los derechos de las personas involucradas, que dan lugar a diversas categorías dentro del proceso penal. Ahora bien, específicamente en el numeral segundo del artículo 71 se ha regulado expresamente que los jueces, por un lado, de otro lado, los fiscales, así como también la Policía Nacional, deben hacer saber al imputado de manera inmediata y de forma comprensible cuáles son sus derechos. Así, por ejemplo, tienen determinados derechos aquella persona imputada, por ejemplo, de conocer los cargos formulados en su contra. A su vez, a designar a la persona o institución a la que se debe comunicar su detención y que dicha comunicación pues se haga de la forma en que corresponde, ¿verdad? Esto es, pues, de manera inmediata. También tendrá derecho a ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Entiéndase como actos iniciales
no solamente los que están circunscritos a consecuencia de la disposición, ¿no? De la emisión de una disposición de diligencias preliminares, sino desde que existe materialmente una imputación en contra de una persona. También se indica que tiene derecho a, pues, a abstenerse de declarar y en caso, pues, de que esta persona acepte hacerlo, a que su abogado defensor esté en todo momento presente durante su declaración y en todas las diligencias en que se requiera su presencia. Otro aspecto importante que se reconoce dentro del contexto del numeral segundo del artículo 71 es lo siguiente. También esta persona involucrada en un proceso penal tiene derecho claramente a que no se emplee en su contra ningún medio coactivo, intimidatorio o contrario a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o que pues sufra de una restricción no autorizada ni permitida por ley. Así también, entre otros aspectos más, se indica dentro del numeral segundo del artículo 71 que también se tiene derecho a que sea esta persona involucrada en proceso penal examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiera. En tal sentido, entonces, se puede observar que el Código Procesal Penal establece y reconoce una serie de derechos respecto de la persona a la cual se le imputa un delito y que, por tanto, su libertad peligra. Evidentemente, lo que se busca con todo ello es reducir la probabilidad de que una persona inocente pues sea encarcelada. Y esta es la línea que ha entendido, por lo menos formalmente, la Corte Suprema. Así lo podemos observar en el marco del Acuerdo Plenario 4-2010 CJ 116, donde la Corte Suprema ha indicado que es la tutela de derechos. Muy bien, aquí en el Acuerdo Plenario 4-2010, y nos vamos ahora mismo a dirigir al fundamento jurídico número 3. En este fundamento jurídico, la Corte Suprema de manera categórica, y lo cito, señala lo siguiente, ¿no? Indica que la audiencia de tutela de derechos es un instrumento idóneo para salvaguardar las garantías del imputado y a su vez regular las posibles desigualdades entre perseguidor y perseguido. Estimados doctores, ¿qué duda cabe de que en el marco de un proceso penal, evidentemente existen desigualdades dentro del contexto de quien detenta las facultades de, pues, llevar a cabo la acción penal, ejercer la acción penal, frente a la persona que es imputada por un hipotético delito? El Estado es poderoso y tiene diversos instrumentos para poder viabilizar el procesamiento, se entiende, legítimo de una persona. De otro lado, a un ser humano involucrado en un proceso, pues a través de su abogado defensor podrá resistir o en su caso aceptar la hipótesis de la fiscalía. Como fuera que sea, materialmente existe una desigualdad entre el perseguidor y el perseguido. El Ministerio Público puede allanar un domicilio, puede levantar el secreto de las comunicaciones, puede dictaminar, por ejemplo, o viabilizar lo que viene a ser una detención preliminar judicial, entre otros aspectos. Entonces, esto nos lleva a sostener, siguiendo la línea de la Corte Suprema, esta desigualdad, creo yo, manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que esta desigualdad material pueda ser salvada, superada a través del establecimiento jurídico de diversos principios, diversas valoraciones e instituciones que puedan viabilizar una adecuada defensa. Entre estas tenemos pues a la tutela de derechos. La Corte Suprema por ello señala, y creo yo de forma correcta, que esta institución procesal penal, cito lo que indica, es por tanto uno de los principales mecanismos para realizar el control de la legalidad de la función fiscal.
quien deberá conducir y desarrollar toda su estrategia persecutoria siempre dentro del marco de las garantías básicas, siendo consciente que cualquier acto que traspase el marco de los derechos fundamentales podrá ser controlado por el juez de la investigación preparatoria. La Corte Suprema cierra el fundamento jurídico 13 indicando lo siguiente. Señala que queda claro entonces que en el nuevo modelo procesal penal es fundamental la idea de control en el ejercicio del ius puniendi estatal. Doctores, creo que todos estaríamos de acuerdo en que los actos del Ministerio Público no se legitiman porque son actos del Ministerio Público. Es decir, no es que un fiscal, ni tampoco un juez, por cierto, podría llevar a cabo lo que quisiera a su antojo y que esto, por ser expresión de una decisión de un fiscal o de un juez, pues entonces es automáticamente y siempre legítimo. Pues claro que no. La legitimidad de cualquier decisión de una autoridad dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho va a ser o va a venir de la mano de que sea conforme con las pautas, valores y derechos consagrados en la Constitución. Ahora bien, la Corte Suprema, más adelante, en el fundamento jurídico 14 del acuerdo penal que pongo ante ustedes, también ha señalado lo siguiente. Ha dicho, no obstante lo que ya he venido indicando, ¿verdad? Que lo expuesto no significa que el imputado o que su abogado defensor puedan cuestionar a través de la audiencia de tutela cualquier tipo de disposición o requerimiento que haga el fiscal. Dice la Corte Suprema que esto no puede ser así, pues solamente se pueden cuestionar los requerimientos ilegales que vulneran los derechos fundamentales relacionados con los enumerados en el artículo 71, numeral del 1 al 3 del nuevo código. Para mí, alguien podría quizás pensar que lo señalado en este otro párrafo es contradictorio respecto de lo señalado, pues, hace poco, ¿no? Con relación a si, en este caso en específico, a razón del acuerdo plenario compartido por la Corte Suprema o emitido por la Corte Suprema, parecería ser que por un lado reconoce los derechos y por otro lado trata de limitar, ¿verdad? Entonces, si es que esto es así, yo consideraría que sería solo en apariencia, puesto que la Corte Suprema señala algo muy importante. Dice, solamente se pueden cuestionar los requerimientos ilegales que vulneren derechos fundamentales. Pues por supuesto, y una disposición de formalización de la investigación preparatoria que sea aflictiva por arbitraria de derechos fundamentales, entonces podría ser cuestionada. La Corte Suprema indica, a raíz de lo que vengo mostrándoles, en este mismo fundamento jurídico, lo siguiente. Señala, y cito, continúo con la cita, dice, aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneran derechos fundamentales, pero que tienen vía propia para la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a través de la audiencia de tutela de derechos. Claro, esto en virtud de la idea de residualidad de la tutela de derechos, ciertamente. Pero vean ustedes que el aspecto principal, estimados doctores, lo principal que va a ser, pues lo principal será, estimados doctores, la afectación de derechos fundamentales. Estimado doctor Pascual, le ruego que vayamos un poco en orden y vamos, no se preocupe, vamos a seguir en casos, en diversas resoluciones y vamos a tener un debate al respecto, porque de repente tengo por ahí algunas ideas que podrían no ser compartidas, quizás algunas sí, algunas no, y generemos por ahí alguna discusión académica. Así que, por supuesto, vamos a tener ahí un contexto de diálogo, estimado doctor. Bien, ahora, todo lo que venimos indicando, solamente haciendo énfasis en este acuerdo plenario, no implica, y quiero destacar esta idea, alguna oposición con la idea de que la tutela de derechos es entonces
considerada como un instrumento idóneo para salvaguardar las garantías del imputado y a su vez regular las posibles desigualdades entre perseguidor y perseguido. Recuerden que el conjunto de principios, valores, las reglas establecidas, entre otras, están orientadas a poder paliar las diferencias materiales que pueden existir, estimados doctores, entre el perseguido y el persecutor. ¿Por qué hay inocentes privados de su libertad? Pues por la misma razón que si seguramente, estimado doctor, doctora, usted va a algún lugar muy de noche, con un celular en la mano y con un reloj de oro en la otra, seguramente va a ser objeto de algún delito de robo, ¿no? Entonces, debemos poder diferenciar el plano del ser del deber ser, ¿no? En el contexto del deber ser, no debería existir el delito de robo, no debería existir el hurto, no debería existir el sicariato, no debería existir el parricidio, el crimen organizado. En el contexto del ser, por supuesto que estos fenómenos existen, y precisamente por eso es que se ha regulado, establecido diversos tipos penales para poder eh, ofrecer alguna reacción jurídica frente a determinadas acciones entendidas como nocivas. El plano jurídico se basa en un deber ser, que por cierto tiene cierta base moral, que conjuga con la identidad normativa de la sociedad, indefectiblemente, pero que no debemos tratar de construir a través del ser, ¿verdad? Para no caer en una falacia llamada naturalista. Con todo esto, entonces, estimados doctores, en breve vamos a responder algunas preguntas. Vamos a tratar de responder entonces, lo primero, ¿qué es la tutela de derechos? ¿Cuándo invocamos la tutela de derechos? ¿Qué sujetos procesales pueden interponer la tutela de derechos? ¿Existe alguna excepción al plazo para interponer una tutela de derechos? Destaco una vez más, los actos realizados por el Ministerio Público gozan de amparo legal. No estoy indicando lo contrario. Y gozan de este amparo legal puesto que son expresión de la decisión de una autoridad pública, concretamente de la Fiscalía, pues la encargada de la persecución del delito. Doctores, pero, y aquí una pregunta abierta para todos, que sea el persecutor, el fiscal, el que toma una decisión, si bien es cierto, goza inicialmente, pues, de un reconocimiento y de amparo legal, esto hace que, si en un caso en específico esta decisión es aflictiva o si es que esta decisión es arbitraria, no pueda ser cuestionada, la propia Corte Suprema señala que la Fiscalía y por más fiscales que puedan tomar decisiones en casos en concreto, puedan ser lo que fuere, ello no va a implicar que estas decisiones sean inatacables o que sean incuestionables, puesto que siempre y en todos los casos, estimados doctores, las decisiones de cualquier autoridad fiscal o magistrado tienen que ser acorde a la ley y a la Constitución. Y dentro del contexto de la Constitución, por ejemplo, los principios que orientan el proceso penal. Muy bien, doctores, ¿alguno de ustedes, por ejemplo, estimado doctor Pascual, usted tiene algún ejemplo reciente o más o menos reciente en donde se haya cuestionado la actuación de algún fiscal en algún caso mediático de repente? Si es que la tuviera, por favor, usted puede compartirlo por el chat y lo podemos conversar. Yo quiero, estimados doctores, mostrarles lo siguiente. Doctor, si me escucha. Doctor Sausa, sí, por supuesto. Sí, hombre. Lo que ocurre, doctor, en verdad, eso es cierto. En cuanto se refiere al tema de la tutela de derechos, ¿no? Hay muchas controversias que se han presentado. Y en verdad, pues, uno presenta una tutela confiado en que van a atender en el juzgado
con la imparcialidad debida, pero no, el juez con el fiscal, prácticamente, como se dice comúnmente hablando, trabajan en pared. Entonces, ¿qué hacer frente a ese tema? Y si nosotros no vamos en tutela es porque queremos que se resuelva una controversia antes de que pase a otro, y de esa forma se podrían de repente atender, pero sin embargo, esto no sucede. En varios juzgados, las tutelas de derechos solamente es un saludo a la bandera porque los jueces no te conceden. Y eso es un problema, doctor. Sí, por supuesto. Y esto se ve no solamente en temas de investigación preliminar o preparatoria, ¿no? Se puede ver hasta en el contexto de la etapa intermedia, en un control de la acusación. El profesor Percy García Cabero ya daba cuenta de que en ciertos casos, en algunos, existen ciertos magistrados que no ofrecen un control real de la acusación. Y por tanto, lo que sucede luego es que una acusación con varios defectos, pues, y que no debería haber superado los controles formal, jurídico y probatorio de la etapa intermedia, pues pasa a juicio. Y luego quienes tienen una problemática amplia son los jueces encargados del juzgamiento, ¿verdad? Esto ha provocado, incluso en algún escenario, la nulidad del autoenjuiciamiento. E incluso me parece que es la razón por la cual no hace mucho también se ha hecho un cambio legal que permite ahora poder cuestionar el autoenjuiciamiento emitido si es que este presenta ciertos defectos. Es una reforma, me parece interesante, y también nos alcance de la misma, ¿no? Porque si finalmente el autoenjuiciamiento es la expresión o la materialización de todo el debate ya suscitado en la etapa intermedia, que ha superado a su vez diversas subetapas, ¿no? Del control formal, del control jurídico, del control probatorio, eh, la impugnación del autoenjuiciamiento, ¿cómo podría impactar en las resoluciones anteriores que han dado por saneado, por ejemplo, la acusación o sus aspectos formales? ¿No? Hay un aspecto a tomar en consideración. Estimados doctores, en nuestro código, y lo veremos ahora en breve, se orienta hacia un modelo de carácter acusatorio, donde la división de roles es sumamente importante. El doctor que ha tomado la palabra hace algún momento ha dado cuenta de un fenómeno que si ocurriera así de forma reiterada, y no solamente en un caso aislado por temas, digamos, muy particulares, sería bastante cuestionable, ¿verdad? Ya que un juez no está para poder darle la mano a la fiscalía ni tampoco a la defensa, está para cautelar los derechos de todos los que se encuentren involucrados dentro del contexto del proceso penal y decidir de forma imparcial. Pero esta idea de una decisión imparcial también tiene su correlato, por ejemplo, en el contexto de una decisión o de las decisiones que tome la fiscalía, en el contexto de las decisiones que tome un fiscal a cargo de un caso. Estimados doctores, ustedes conocen el caso del doctor Arsenio Oreguardia. Hace algunos meses, el Tribunal Constitucional emitió una decisión muy importante, por cierto, desde una perspectiva académica y también el caso en específico, con relación a este aspecto en particular. Estimados doctores, yo les comento un poco. Este caso es un caso denominado emblemático, ¿no? Hay en otro tema también a discutir. ¿Qué hace que un caso sea emblemático, ¿no? ¿Cómo es que se hace acreedor a este título? O si es que la etiqueta es tan arbitraria como la denominación. Pero bueno, como fuera que sea, el caso Cocteles fue calificado como un caso emblemático. En este caso, el fiscal a cargo de la investigación es el señor, como ustedes saben, José Domingo Pérez, el señor fiscal provincial José Domingo Pérez. En la investigación que se ha seguido y se sigue, ya ahora en etapa de juzgamiento, en contra de la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, en algún momento el fiscal a cargo de este caso habría identificado él mismo que los abogados o algunos abogados que defenderían a la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi habrían realizado actos de obstrucción a la justicia, según el fiscal Domingo Pérez. Entonces, él identificó que en su propia investigación se estaban llevando actos de obstrucción a la justicia.
Él identifica que su propia investigación se llevan a cabo estos tipos de actos de obstrucción y luego decide investigarlos. Es decir, que reúne en sí mismo la condición de perjudicado por los actos de obstrucción que afligen pues la realización de su propia investigación. Asimismo, estimados doctores, otro aspecto que se puede observar es que él, al identificarlos, también es testigo de este acto supuestamente delictivo y a su vez es persecutor. Persecutor, perjudicado y testigo. ¿Se puede detentar los tres roles en un mismo individuo? ¿Un solo sujeto procesal puede tener estos tres roles diferenciados? No, ¿verdad? El Tribunal Constitucional fue de esa opinión también, que en una sola persona no pueden reposar estos tres aspectos. Y por esta razón, en esta decisión que estoy compartiendo con ustedes, se indicó lo siguiente: se declaró fundada la demanda de amparo y se declaró nula la disposición 1/2019. Esta disposición fue la que emitió en su oportunidad el fiscal superior, el señor Rafael Vela, ante el pedido de parte de la defensa técnica de que se excluya al señor Domingo Pérez, al fiscal provincial Domingo Pérez, por carecer de objetividad. No daba muestras, no garantizaba la dimensión de apariencia de objetividad que se requiere de parte de quien representa al Ministerio Público, de parte de un fiscal. El pedido de exclusión, entonces, que fue finalmente decidido por el señor fiscal superior Rafael Ernesto de la Barba, fue declarado en su oportunidad infundado. Entonces, el señor Domingo Pérez, el fiscal Domingo Pérez, siguió a cargo de la investigación en un contexto donde, pues como se ha podido observar, tenía la labor de perseguir el delito que él mismo había identificado y del cual él mismo se había visto perjudicado. Esto quiebra, según el TC, la objetividad en su faz o en su dimensión de apariencia de objetividad. Como ustedes pueden notar, esto condujo a que se declare nula esa disposición, así como, vean ustedes, estimados doctores, nulos todos los actos fiscales subsiguientes y dependientes de la disposición fiscal superior. La disposición fiscal superior se dio en el contexto de la investigación preparatoria. El caso se encuentra en juicio. La nulidad, entonces, condujo, evidentemente, a que ya no pueda ser, no exista jurídicamente ya una acusación. A su vez, como consecuencia de eso, tampoco podría haber ninguna resolución que se pronuncie respecto a los actos fiscales declarados nulos, ¿verdad? Y la razón de ello estuvo en lo siguiente. Y aquí les muestro un fundamento que ustedes espero puedan luego revisar. Por cierto, también en esta decisión del Tribunal Constitucional se da cuenta de las reglas que se deben seguir para viabilizar, por ejemplo, el allanamiento de los estudios de abogados. Si es que fuera de su interés, los invito a que puedan revisarla. Esta decisión se encuentra en el expediente 04382-2023, un amparo. Bien, aquí se dijo lo siguiente. Cuando el fiscal conoce personal, directa y previamente los hechos que debe investigar, socava la legitimidad de su investigación, pues desnaturaliza sus fines, los cuales son reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación. Luego dijo, en efecto, sin la ajenidad fáctica, la convicción ya se ha configurado y por esto toda la actividad indagatoria es de cargo. Se estrecha la presunción de inocencia y con total indiferencia y con una total indiferencia por los actos de defensa se desecha la condicionalidad que la ley contempla respecto a la formulación de la acusación. En ese sentido, la etapa de investigación se convierte en mera formalidad que conviene para no restarle seriedad.
Por el contrario, sin el condicionamiento del conocimiento previo, el fiscal libremente puede corroborar su hipótesis inicial y formular acusación o negarla y archivar la investigación. Entonces, estimados doctores, ¿cuál es la razón de que comparta con ustedes esta decisión del Tribunal Constitucional? Pues quiero que ustedes observen algo. La afectación de un principio que es la garantía de objetividad, ¿verdad? En su dimensión de apariencia de objetividad, ha conducido que en un caso emblemático se declare la nulidad de un conjunto amplio de diversas disposiciones fiscales. Y naturalmente también las resoluciones judiciales tendrían que hacerlo en consecuencia, ¿verdad? De esta nulidad de las disposiciones fiscales que le sirvieron de fuente o que provocaron su emisión. Entonces, si es que esto es así, nos debería llevar a una, me parece, importante reflexión. Hemos dicho, estimados doctores, que el Código Procesal Penal está estructurado en diversas etapas que tiene como propósito mitigar el riesgo de error judicial. La pregunta es, si es que el código está estructurado de esta manera, si es que incluso tiene una institución tan importante como lo que estamos observando, que es la tutela de derechos, y mecanismos específicos también que van en esa línea, ¿cómo es que en un caso, reitero, emblemático, la justicia ordinaria eh, viabilizó que un fiscal que carece de objetividad se encargue de impulsar el caso hasta la etapa de juicio? Y recién el Tribunal Constitucional, luego de 5 años de incoada la demanda, toma una decisión que permita, evidentemente, proteger los derechos de las personas que se han visto agredidas, ¿verdad?, por las actuaciones, en este caso específicamente del fiscal provincial, que carecía de objetividad, y del fiscal superior, que no controló o que no viabilizó la exclusión del fiscal provincial, que no mostraba, pues, una apariencia de objetividad. Y este ejemplo lo pongo a razón de lo mencionado hace poco por el colega que me parece se ha retirado hace un minuto, ¿no? En la línea de que desafortunadamente en algunos escenarios se hace esperar, se extraña ciertamente que algunos magistrados puedan ofrecer, y digo algunos porque en nuestro país tenemos magistrados muy buenos, como también fiscales muy buenos y muy competentes, pero en algunos casos se hace extrañar que exista un adecuado control de las actuaciones del Ministerio Público. Reitero, no porque una decisión sea tomada por un fiscal, no, esto no hace que aquella decisión sea considerada o deba ser considerada, entonces, pues como tal, intocable, ¿no? El propio Poder Judicial señala que eso no puede ser así. Y es que esta idea de que no exista o que en todo caso sea eh, no intensa la probabilidad de que personas inocentes sean involucradas en procesos penales, ha sido también un propósito de la reforma procesal penal. Es más, la propia tutela de derechos es expresión de la reforma procesal penal. Estimados doctores, la reforma procesal penal ha tenido una incidencia importante en la protección de derechos fundamentales. Así, por ejemplo, de acuerdo con el filósofo Luigi Ferrajoli, el sistema procesal acusatorio, ¿verdad?, al cual se orientan nuestros códigos, ¿verdad?, concibe al juez como un sujeto pasivo y rígidamente separado de las partes, y al juicio como una contienda entre iguales, mientras que el sistema procesal inquisitivo, en que el juez procede de oficio a la búsqueda, recolección y valoración de las pruebas, arribando al juicio después de una instrucción escrita y secreta, donde se han limitado seriamente los derechos de contradicción y de defensa. Nuestro Código Procesal Penal se orienta hacia el acusatorio y más bien busca
en cierta medida, seguramente, superar eh, las falencias de un código anterior, el de procedimientos penales, que tenía una tendencia hacia el inquisitivo reformado. De ahí entonces que el Código Procesal Penal haya previsto un conjunto de mecanismos para la garantía de derechos fundamentales. Concretamente, el nuevo código o Código Procesal Penal 2004 se ha alineado dentro del sistema procesal acusatorio, lo que trae a colación la sistematización de una serie de derechos, principios y garantías. Y esto se encuentra ubicado en un título preliminar que funciona como fuente interpretativa respecto de las demás disposiciones contenidas en el código. Estimados doctores, ¿cuál es la función de los principios dentro del sistema jurídico? Doctores, ¿quién me ayuda con este interrogante? ¿Cuál es la función de los principios dentro del contexto de un sistema jurídico, doctores? ¿Tiene alguna función los principios? ¿Para qué hacemos mención a los mismos? ¿Por qué es importante su estudio o análisis? Estimados doctores, no sé si a ustedes, pero por ejemplo, yo recuerdo alguna clase de pregrado donde se decía que los principios son criterios ulteriores, ¿no? Donde la ley no es clara, donde la norma jurídica, el sector legal, no es claro y por tanto no funciona o no es lo suficientemente útil la interpretación literal, se puede recurrir a los principios, ¿verdad? También se recurre a los principios para lo que se entiende como la integración del derecho, ¿verdad? Ahí donde hay ausencia de regulación. ¿Correcto, doctores? Bueno, esa idea, por supuesto que es correcta, es también incompleta. Entonces, estimados doctores, hoy en día los principios funcionan como criterios para poder racionalizar, pues, la aplicación y también la edificación, el diseño de las normas penales y procesales. Y por tanto sirve para su adecuada interpretación en función de los fines políticos criminales, incluso que provocaron su emisión, su promulgación. Los principios racionalizan la aplicación, esto es la interpretación y aplicación del derecho. Bien, ya no son criterios ulteriores, sino que son criterios que legitiman la propia existencia del derecho conforme al referente valorativo de la Constitución. Bien, acá tenemos una intervención del doctor Raúl Vargas, ¿no? Nos dice, una cosa es conocer directa y previamente los hechos, algo distinto es estar inmiscuido en ellos. Entiendo que lo primero no invalida el actuar de un fiscal o de un órgano jurisdiccional. Ok, estimado doctor Vargas, lo que pasa es que en el caso en específico, el propio fiscal es el que identificó los actos de obstrucción que se habían realizado en su propia investigación ante las personas que declaraban ante él en su presencia. Haciendo, digamos, una analogía, es como si un fiscal toma una decisión determinada, viene un abogado de defensa, lo golpea al fiscal, ¿verdad? Y lo amenaza. El fiscal identifica a quién lo ha golpeado y quién lo ha amenazado y decide él mismo investigarlo. ¿Tendría, doctor, objetividad aquel fiscal? Ok, ni siquiera vemos si tendría una objetividad. ¿Tendría o podría brindar apariencia de objetividad? Difícilmente, ¿verdad? Entonces, en ese extremo, estimado doctor, es que se pronunció el Tribunal Constitucional. Entonces, estimados doctores, hasta aquí lo que quiero es poder darles el marco que sirve de base para poder comprender lo que es la audiencia de tutela de derechos. Y por supuesto, vamos a incidir en algunos casos más en específico, pero yo soy un convencido de que debemos poder manejar tanto el aspecto teórico como el aspecto práctico, ¿no? Práctica sin teoría es como que pues nos metiéramos a una piscina, ¿no? Sin saber nadar.
y teoría alejada de cualquier contexto práctica, de la práctica penal, también sería una teoría seguramente abstracta, cuando lo que se busca es poder tener teorías que sirvan o sean utilizables para la solución de casos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, seguimos adelante, estimados doctores. La reforma procesal penal. En este marco de la reforma procesal penal, se derogó el instituto del juez instructor. Y como ustedes saben, se pasó más bien a hablar del juez de garantías, que es el encargado de controlar la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público durante la investigación preparatoria. El profesor San Martín Castro señala que esto comprende dos líneas de intervención. En lo judicial, por un lado, indica el profesor San Martín Castro, la decisión sobre medidas provisionales o instrumentales restrictivas de derechos para garantizar el procedimiento de conocimiento, y de otro lado, garantista, pues busca garantizar otros derechos vinculados al derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho a la tutela jurisdiccional, tales como el debido acceso a la investigación por los interesados, imputados, ofendidos, terceros intervinientes, al control del plazo de la investigación, la legalidad de las actuaciones de la instrucción y el derecho de petición de los intervinientes, en especial en los actos de investigación, señala el profesor César San Martín. Si es que esto es así, entonces ejemplos como los brindados por el colega que hace un momento cité, el cual daba cuenta de que en algunas oportunidades pareciera ser que habría una especie de complementariedad entre la fiscalía y el juez a cargo del caso, pues esto sería algo patológico, ¿no? Algo que no debería ocurrir, porque el juez más bien está ahí para controlar la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público. Entonces, este cambio supuso una variación en la función y el perfil que deben tener los jueces. El profesor Bertolino, al referirse, por ejemplo, al juez de garantías, sostiene que este puede ser observado, por un lado, como el encargado de poner en acto la tutela judicial continua y efectiva, como instituto técnico jurídico introductor de los derechos y garantías que establece la Constitución y los que emanan de los tratados celebrados por la nación, y como figura jurisdiccional, pues necesariamente diferenciada de la Fiscalía, al cual la reforma constitucional adjudicó como resultado autonomía funcional. Entonces, este es el contexto en el cual un juez, dentro del marco del Código Procesal Penal de 2004, bajo el conjunto de preceptos legales y constitucionales que estamos observando, debe desenvolverse. Estimados doctores, ello tiene aún más sentido si observamos que al día de hoy existe una vinculación estrecha entre el sistema de justicia penal y la Constitución. Yo no voy a colocar en esta oportunidad algunos de los vídeos que he pues recolectado para ustedes. No lo voy a hacer por temas de tiempo, pero en cada uno de ellos ustedes van a encontrar los links correspondientes. En estos, ustedes van a poder apreciar cuáles son los orígenes de la noción del neoconstitucionalismo, que es, y cómo está vinculada con la idea de la constitucionalización de los derechos fundamentales. Y también, específicamente, la constitucionalización del derecho. Y, si queremos ser todavía más específicos, del sistema de justicia penal. El profesor Ernesto Blume, hace algún tiempo, cuando era presidente del Tribunal Constitucional, a propósito del caso del expresidente Ollanta Humala, indicó una expresión que yo la tengo grabada en mente, que es que el sistema de justicia penal debe constitucionalizarse, que la lucha contra la corrupción, para que sea una lucha legítima. Ya la palabra lucha es un poquito complicada de pronunciar, ¿no? Pero si queremos cambiarla, en todo caso, la represión o gestión del riesgo de acto de corrupción debe desenvolverse dentro de cauces constitucionales.
Lo que nos quiere decir esta idea de la constitucionalización del derecho, asociada a la idea del neoconstitucionalismo, es que al día de hoy se entiende que la Constitución es la norma suprema de nuestro sistema jurídico y por tanto toda actuación de particulares y de agentes estatales debe ser acorde con este referente valorativo. Asimismo, da cuenta de una cierta vinculación con una moral, sirva como base, pero que a partir de ello se construya sobre la base de criterios jurídicos que permitan vincular cada una de las ramas del derecho, sobre todo la penal desde mi perspectiva, con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y de los principios que lo van a viabilizar de las personas, de los seres humanos. Bien, esto como una idea general y amplia, ¿no? Igualmente, si es que alguno de ustedes quisiera abundar un poco más en algunos otros aspectos, por favor díganmelo y con todo gusto podemos conversar un poco más sobre este aspecto en particular. Muy bien, el doctor Brian nos dice, pero demasiado garantismo contra la corrupción puede resultar en impunidad. Lo que pasa, estimado doctor, es ¿qué entendemos por garantismo? Es decir, algunos dicen que hay una oposición entre garantismo y eficiencia, ¿no? O eficacia. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que eso es una falsa problemática. Es como si nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿no? ¿Qué es más importante? Eh, ¿Saber derecho o conocer acerca de las técnicas de litigación oral? ¿Qué es más importante, doctor? ¿Conocer el derecho o las técnicas de litigación oral? Yo creo que ambas, ¿no? Conocemos derecho, por supuesto, y buscamos formas de comunicarlo, y para eso tenemos las tasas legales, entre estas la técnica de litigación oral, evidentemente, ¿no? Entonces, plantear una dicotomía, una pugna entre ambas, no me parece adecuado. Así como tampoco me parece adecuado, estimados doctores, plantear una confrontación entre los principios y valores, las garantías y la eficacia. Por ejemplo, en este caso que hemos colocado como ejemplo, el caso Cocteles, eh, ¿qué tan eficaz ha sido que, según la resolución del Tribunal Constitucional, un fiscal que carece de apariencia de objetividad se siga encargando del caso? Una eficacia que yo creo que no ha sido la idónea, ¿no? Porque finalmente esto se ha declarado nulo y ha retrocedido, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué tan eficaz va a ser eso. Y recientemente también tenemos otros casos como los que han sido resueltos por el Tribunal Constitucional, como el caso del señor Klimper, entre otros más. Entonces, estimados doctores, yo entiendo que el reto no está en ser menos garantistas para impulsar la investigación de un caso, sino que el reto está en que tengamos operadores, ¿verdad? En el marco del Ministerio Público y del Poder Judicial, sobre todo el Ministerio Público, que detentan digámoslo así, la competencia para llevar a cabo la acción penal, pues los fiscales tienen que tener un perfil que permita, sin quebrar garantías, sin quebrar principios, poder delinear y diseñar una adecuada estrategia procesal. Y doctor, la fiscalía cuenta con instrumentos muy poderosos, ¿no? El secreto de la investigación, allanamientos, detenciones, levantamientos de secreto de las comunicaciones, etcétera. E incluso si es que estamos hablando de crimen organizado, tenemos un estatuto procesal que también permite llevar a cabo actos especiales de investigación, el agente encubierto, por ejemplo. Entonces, yo no sé si es un tema de relajar garantías o si es un tema más bien de poder viabilizar una estrategia en virtud de todo lo que se tiene que sea acorde con el conjunto de garantías ya instauradas en la Constitución. Estimado doctor Vargas, se dice que hoy en día el Estado peruano es un Estado constitucional y democrático de derecho y también convencional. Se dice esto último, aspectos de convencionalidad,
en virtud de que el Perú ha suscrito de forma soberana en diversos instrumentos internacionales a los cuales se ha vinculado, ¿no? Entre estos, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hemos también aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, ¿verdad? Entonces, ahí tiene el aspecto de convencionalidad. Claro, si es que la pregunta va en un sentido de crítica a ese extremo, pues bueno, algunos lo denominan como soft law, ¿no? Sobre todo porque las consecuencias del incumplimiento que algunos países han tenido, entre esos Perú, dicen algunos, no han sido, pues tampoco podrían ser más drásticas de las que ya conocemos. Estimado doctor Ryan, en caso de El Salvador, que bueno, uno habría que atender ahí las dimensiones de El Salvador versus Perú en temas de población. Y también habría que observar, estimado doctor, si es que se está dispuesto a asumir el costo que estas medidas podrían provocar, ¿no? Eh, estimado doctor, si es que se va a detener a diversas personas, soltando una red para luego jalarla y arrastrar todo lo que se pueda haber capturado, yo creería, estimado doctor, que muy posiblemente el riesgo de que entre todos esos individuos hayan personas inocentes no es un riesgo bajo, por lo menos un riesgo medio. No sé, doctor, si usted estaría dispuesto a asumir ese riesgo y enviar personas inocentes a los centros de detención o cárceles que ya se conocen, ¿no? Entonces yo no podría, estimado doctor, pero entiendo que ahí también implica qué modelo de Estado, al modelo de Estado que estamos orientados y también materialmente hacia dónde debemos o queremos observar, ¿no? Algunos antes de El Salvador ponían de ejemplo Estados Unidos, ¿no? Por el tema de la pena de muerte, por el tema de las penas que se imponen, ¿no? 3 cadenas perpetuas, 2 penas de muerte a una misma persona. Un poco complicado que pueda cumplir todo al mismo tiempo, ¿no? Es un poco de derecho penal simbólico, me parece. Un poco de derecho penal para la tribuna, estimado doctor. Pero bueno, lo que sí me queda claro que la inseguridad ciudadana provoca una respuesta de parte de de la ciudadanía. Entonces, estimado doctor, si lo que queremos es paliar la inseguridad ciudadana, lo que debemos hacer es algo muy simple. No apostar por el derecho penal. Es decir, el derecho penal, estimados doctores, bueno, ustedes ya lo saben mejor que yo, ya lo ha señalado Jacobs, ¿no? El derecho penal llega tarde, ya cuando ya se robó, ya se mató, ya se violó, ya se defraudó al Estado, ya se lavaron activos, ¿no? El derecho penal llega tarde. El derecho penal tiene una función reactiva frente a el hecho que ha quebrado una expectativa normativa, ¿no? Frente al hecho infractor, si se quiere ver así. Lo que requerimos son medios preventivos y el estado de prevención trabaja nada, sobre todo se orienta a imponer o apostar por las penas. Por ejemplo, recientemente, ¿no? La presidenta, la señora Dina Boluarte, invitó a que reflexionemos sobre el tema de la pena de muerte. Estimados doctores, ¿realmente imponer la pena de muerte será la solución? Antes se decía que la cadena perpetua, un conjunto bastante amplio de delitos, al día de hoy tienen cadena perpetua. Esos delitos, según las estadísticas, se siguen cometiendo, se ha elevado su comisión y a ojo de todos se puede ver como el sicariato, como determinada forma de robo que provocan la muerte de las personas, etcétera, se siguen realizando los actos de violación de menores de edad, entre otros, y tienen y tienen penas de cadena perpetua, ¿no? Entonces, antes no fue la solución a la cadena perpetua, hoy no va a ser la solución la pena de muerte. Además que esto implicaría también todo un proceso de examen que llevaría por lo menos un año, implicaría también el quiebre de diversos pactos internacionales, entre otros aspectos que ya lo hacen ciertamente muy poco viable y seguramente más que todo una discusión para la tribuna, siguiendo esta línea, ¿no? Estimados doctores, entonces con todo, la base de la reforma viene pues vinculada también a una idea de acercar al el sistema de justicia penal con la Constitución.
Me permito avanzar unas diapositivas para poder continuar, estimados doctores. ¿Por qué es importante la constitucionalización del proceso penal? Pues es importante porque es de la Constitución que se van a materializar los valores constitucionales que subyace a toda actividad estatal, porque también se debe comprender tanto el aspecto legislativo, esto es la creación de las leyes penales y procesales, como también su aplicación en diversos momentos. Además, eso también va de la mano con lo que viene a ser, pues, las decisiones ya tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia, por ese término convencionalidad, nos es también, pues, obligada. Bueno, aquí podemos plantear algunas cuestiones seguramente debatibles, ¿no? Si las decisiones respecto de otros son o no vinculantes para nosotros, si es que toda decisión nos vincula, etcétera, son aspectos que si ustedes gustan también podemos conversar, pero si es que no, vamos de frente a los aspectos más precisos. ¿Bien? Yo creo, estimado doctor, que una adecuada política criminal tiene que estar asociada no únicamente a la reacción que el derecho penal puede ofrecer, sino los mecanismos preventivos para poder disuadir al ciudadano de cometer actos delictivos. Y evidentemente esto asociado a una idea de prevención general positiva y por supuesto no una de carácter negativo que la historia ya nos ha mostrado que no tiene efectos positivos, ¿no? Estimados doctores, ¿para qué sirven entonces los principios de derechos y garantías? Uno, para limitar el ejercicio del ius puniendi. Dos, para establecer las bases ideológicas del modelo procesal, para orientar la tarea legislativa y porque además nos permitiría resolver antinomios, completar lagunas normativas. Por ejemplo, doctores, hasta antes del acuerdo plenario en el cual se ha establecido que solamente se puede devolver en una oportunidad la acusación a un fiscal, eh, seguramente muchos de ustedes litigan. Doctores, en la práctica, ¿cuántas veces se devuelve una acusación a un fiscal? Por lo menos 3 a 4, ¿no? Dos, tres. Y en algunos casos ha llegado hasta 20 veces, ¿ah? Entonces, doctores, en un contexto como este, donde un fiscal tiene 20 oportunidades para poder subsanar la acusación y no lo logra, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Olvidándonos por un momento de ese acuerdo plenario recientemente emitido, más o menos recientemente, ¿qué se debería haber hecho? Pues acudir subsidiariamente, corríjame ustedes si es que digo algo errado, por favor, pues al Código Procesal Civil, donde se establecen las consecuencias de que no se puedan superar los defectos formales en el contexto de la interposición de una demanda. Lo que corresponde al ámbito penal sería el sobreseimiento, desde mi perspectiva. Bien, ¿qué pasa si es que se desconocen los principios? Pues detenciones excesivas, condenas injustas, se deslegitima el sistema judicial y a los propios operadores. A su vez, estimados doctores, esto va a representar un abrumante gasto para el Estado. Imagínense, ¿no? El caso que hace poco también, cuando digo hace poco es porque no recuerdo exactamente los meses, me parece que no fue hace mucho, de los Sánchez Miranda, me parece, en donde luego de años de un proceso desgastante seguramente para el Estado como para los involucrados, finalmente se absolvió a las personas, ¿no? Entonces imagínense el costo que eso implicó para el Estado. También que se desconozcan los principios coadyuva a que el Estado incurra en responsabilidad internacional, genera inestabilidad política, con lo cual se afectan los niveles de inversión a nivel internacional. Bien, estimados doctores, esto respecto entonces de ciertos aspectos básicos con relación a lo que estamos atendiendo. Doctores, ¿qué es la tutela de derechos entonces en este escenario? Pues, siguiendo al profesor Neira Flores, podemos decir lo siguiente. Es una garantía constitucional de naturaleza procesal que puede usar el imputado cuando se ve afectado y vulnerado sus derechos positivizados en la norma procesal penal, constitucional o demás leyes de la materia, pudiendo acudir al juez de la investigación preparatoria para que controle judicialmente la constitucionalidad de los actos de investigación practicados por el Ministerio Público y repare, ser el caso, las acciones, sus omisiones que generaron el quebrantamiento del derecho de las partes procesales. Estimados doctores, como ustedes pueden ver, el juez de garantías es ciertamente un juez constitucional, ¿verdad? Que está dentro del ámbito del proceso penal.
y que por ello es sumamente necesario que su labor se realice de forma adecuada. Entonces, siendo más específicos, la tutela de derechos va a entenderse como un instrumento idóneo para salvaguardar las garantías de los investigados y regular las posibles desigualdades entre el persecutor del delito y el investigado. El profesor San Martín Castro lo define como el mecanismo del justiciable para frenar los actos de investigación realizados por el fiscal que puedan vulnerar las garantías legales y constitucionales. En palabras simples, entonces, es un instrumento procesal mediante el cual el imputado se defiende sus derechos fundamentales dentro del contexto del proceso penal. En esta etapa, pues, de investigación preliminar o preparatoria. Recordemos que ya el término diligencias preliminares ha sido dejado de lado, hoy en día se denomina investigación preliminar, conforme ha ocurrido ahora que es la policía la que se encarga de esa subetapa de la investigación, ¿no? Estimados autores, la base legal se encuentra en el artículo 71 del Código. Y a su vez, el artículo 71.4 da cuenta de lo siguiente, ¿no? Que la persona imputada, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la fase preparatoria no se han cumplido las disposiciones que dan cuenta del conjunto de derechos que le asiste, si es que alguno no recuerda cuáles son, a su momento lo dijimos, ¿verdad? Conocer los cargos formulados en su contra, designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención, a designar también o a ser asistido de los actos de investigación por un abogado defensor, a abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, que su abogado defensor esté presente en su declaración, que no se empleen medios coactivos, a ser examinado por un médico legista, etcétera. En esos aspectos, estimados doctores, en el numeral 4 del artículo 71 se dice algo muy importante. Vean ustedes, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la fase preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones. Vean ustedes, aquí un primer aspecto, lo voy a resaltar en verde. O que sus derechos no son respetados. Vamos a resaltarlo en azul, doctores. O que es objeto de medidas limitativas, de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Estimados doctores, aquí la primera pregunta, bueno, una de las preguntas que quisiera hacerles es la siguiente. La audiencia de tutela de derechos solamente está pensada, estimados doctores, para los supuestos o las condiciones que hemos señalado y que se encuentran reguladas, ya lo veíamos nosotros, en el numeral segundo, conocer los cargos, designar a la institución o persona que debe comunicar su detención, a ser asistido de los actos iniciales por un abogado, entre otros. ¿Solamente está vinculado a esos resguardos, la tutela de derechos, o es que tiene una mayor amplitud? A mí particularmente me parecería que la tutela de derechos tiene una amplitud mucho mayor, ya que aquí dice, o que sus derechos no son respetados, y no los está circunscribiendo, ¿verdad? En el primer extremo, sí, ¿verdad? Dice que no se ha dado cumplimiento a esas disposiciones, es decir, menciona las que hemos ido indicando. Luego dice coma o disyuntivo, ¿verdad? Que sus derechos no son respetados. Ya no está mencionando en este segundo momento el primer extremo donde señala o vincula ciertamente con el numeral segundo, sino que establece un supuesto distinto. Bien, entonces, estimados doctores, yo creería aquí que la tutela de derechos tiene ciertamente una cobertura mucho más amplia de que a la que solamente se encuentra señalada en el numeral segundo. Estimado doctor, lo que pasa es que el último extremo, el numeral cuarto, si mal no recuerdo, aquí
o tercero, estimado doctor, me parece, donde se indica que si hay una vía específica, pues se irá a esa vía específica. Bueno, estimado doctor, eso es claro, ¿no? Por ejemplo, un control de plazos, entre otros. Pero la pregunta es, si la tutela de derechos está circunscrita o no únicamente a los supuestos mencionados en el numeral segundo, que va de la A a la F, o si es que puede comprender o tener un mayor alcance. A mí me parece, estimado doctor, que en este primer extremo, donde dice no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, ahí lo vincula con el numeral segundo, con los ejemplos o, digámoslo así, eh, obligaciones señaladas en los numerales A a la F. Sin embargo, inmediatamente después, cuando dice o que sus derechos no son respetados, al ser esto la letra O, no conjuntiva, sino disyuntiva, está planteando otro supuesto. Y de esa forma, entonces, la tutela de derechos tiene un alcance mayor, por lo menos de una interpretación literal y complementada con una, además, axiológica, toda vez que lo que se está buscando con esta institución es resguardar los derechos fundamentales de la persona, pues me parece claro que su alcance es más amplio que solamente a lo circunscrito en el numeral segundo del artículo 71 del Código Procesal Penal. Pero igualmente, por supuesto, podemos debatir al respecto, estimado autor. ¿Cuál es la finalidad de la audiencia de tutela de derechos? Doctores, la finalidad de la tutela es la siguiente, ¿no? Señala San Martín Castro. La finalidad esencial de esta audiencia es la protección y resguardo de los derechos del imputado. No señala que sea de algunos derechos, que sea algo circunscrito o no, señala derechos del imputado. Y luego agrega, ¿no? Siguiendo José San Martín Castro, el juez de la investigación preparatoria se constituye como un juez de garantía durante la etapa de ejercicios preliminares y la investigación preparatoria, la ejecución de control y protección, aquí de nuevo, ¿no? De los derechos del imputado. Entonces, doctores, atendamos a la finalidad, ya ahora vinculándolo con la línea jurisprudencial. Mediante el acuerdo plenario 2-2012, J16, se precisó que la tutela de derechos garantiza el derecho de defensa procesal, de los derechos instrumentales, por ejemplo, derecho a la asistencia de abogado, a la utilización de la prueba pertinente, pero también los derechos sustanciales, los cuales son un presupuesto básico para su debido ejercicio. Así, por ejemplo, se dice que la tutela de derechos se convierte, por tanto, en un instrumento idóneo para salvaguardar la garantía de los investigados y regular las posibles desigualdades entre el persecutor del delito y el investigado como tal. Así pues, podemos observar, doctores, el recurso de casación 136-2013 TACNA, en donde se indicó lo siguiente y paso a citarlo. Así se dijo que la audiencia de tutela de derechos tiene por finalidad la protección, estimados autores, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocido por la Constitución y por las leyes. Se dice, pues, que sobre esa base, el juez de la investigación preparatoria se erige como un juez de garantías durante las audiencias preliminares y la fase preparatoria, ejerciendo su función de control de los derechos ante la alegación del imputado de que se ha producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos en el Código, ya sea responsabilizando en su oportunidad, como ustedes pueden observar de la diapositiva que estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Ya sea a la Fiscalía o a la policía. Bien, entonces, en palabras simples, su finalidad esencial consiste en que el juez, según la Suprema, determine desde la instancia y actuación de las partes la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva que ponga fin al agravio, reparadora, esto es que lo repare, por ejemplo, subsanando una omisión o protectora. Doctores, ¿cuándo invocamos una tutela de derechos?
pues durante el marco de las diligencias preliminares o la investigación preparatoria, conforme al artículo 71.4. Expresamente, cuando el imputado considere, se dice que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados. Bien. No obstante, también cabe indicar que existe una línea de opinión que considera que el goce del derecho constitucional del imputado no se restringe en una única etapa. Yo soy esa idea. Y se acepta la interposición de esa perspectiva de que esta garantía excede de la etapa intermedia. Estimados doctores, en el acuerdo plenario el número 4/2010 también se incide en esos aspectos. Se dice, por ejemplo, que el juez de la investigación preparatoria está obligado a convocar a audiencia de tutela. Ojo con esto, estimados autores, sale una obligación respecto del juez de convocar esta audiencia si es que se presenta una solicitud para tutela del respeto a un derecho fundamental que no tiene vía propia, ¿no? Como señalaba el doctor Vargas. No obstante, debe de realizar una calificación del contenido de la solicitud porque eventualmente el agravio puede constituirse en irreparable. Este aspecto me parece muy importante. Si es que recurriéndose o viabilizándose una audiencia, el derecho se torna irreparable, dice la Suprema que en ese caso, excepcionalmente, el juez puede resolver de manera directa y sin audiencia. Ahora, también es verdad que la Corte Suprema indica que el juez no está obligado a convocar a audiencia de tutela en los casos en que aprecie que es manifiesta la intención del imputado o de su abogado defensor de obstruir la labor de investigación de la Fiscalía en vez de debatir sobre la existencia de un agravio de derechos y que el juez, por tanto, está habilitado para realizar un control de admisibilidad de la petición respectiva. Pero ojo, este control de admisibilidad, estimados doctores, no es realizado de cualquier forma, manera. Por ejemplo, doctores, si es que un juez de garantías tiene dudas sobre la viabilidad o no, sobre la admisibilidad o no de la petición, ¿debería aceptarla o debería rechazarla respecto de incoar la audiencia? Doctores, ¿qué piensan ustedes? El doctor Arnold nos dice que debe aceptar, muy bien. ¿Qué piensan los demás? Recordemos que este juez es un juez constitucional, ¿no? Debe viabilizar la audiencia. Aquí también he colocado, estimados doctores, siempre procuro buscar las resoluciones más oportunas para ustedes y que sea pues de análisis posterior, ¿no? Y si se puede en algún otro momento continuar pues con el diálogo. Doctores, hablemos de las características de la tutela de derechos. ¿Cuáles son las características, estimados autores, de la tutela? Uno, tiene carácter residual, ustedes ya lo han ido mencionando. Tiene vía propia para la denuncia o control respectivo de los requerimientos y imposiciones fiscales. Solo podrá hacerse efectiva durante diligencias preliminares y en la fase preparatoria. Esto lo vamos a ver, digamos, entre signos de interrogación. Solo será procedente